¿qué tal? Buenos días. Pues en primer lugar me gustaría pedir disculpas en general. Yo de verdad me había intentado preparar esto como Dios manda para poder venir y hacer una conclusión que fuese lo suficientemente inteligente como para que llegásemos a unas conclusiones que acompañasen a todo lo que ha sido la jornada. De hecho, cuando tomé la decisión de asistir y de participar en la clausura, yo que no tengo un perfil político, a mí esto de las clausuras me sonaba un poco a lo de Pepe Isbert en aquel balcón, diciendo que como alcalde vuestro que soy, pues a mí me quedaba un poco así. Digo, ¿yo qué voy a decir a estos señores después de un montón de personas súper listas, súper formadas en un sector en el que no necesariamente navego bien? ¿Qué les puedo contar como clausura, como visión de la Administración General del Estado? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo me planteaba yo esto? Entonces, esa es mi primera disculpa, es decir, nunca he hecho una clausura. Le dije que sí inmediatamente a Yolanda porque llevo ya casi 2 años analizando, evaluando el valor de los distintos medios y de los distintos soportes dentro de los medios, y una de las cosas que tengo más asumida es el redescubrimiento de lo que es el formato de revista. Y no lo digo por decir. Cuando me incorporé en el servicio público, resulta que esto de servir para la gente me ha hecho perder uno de mis grandes placeres. Para mí no había mayor placer que los domingos irme al kiosco de cerca de mi casa, comprarme 3 periódicos y una revista, sentarme en una terraza de un bar, pedirme un café con leche, unos churros y pasarme 3 horas, 4, fuera de casa, fuera de los niños, leyendo tranquilamente la prensa, intentando asimilar, sin la presión del día a día, todo lo que iba pasando. Trabajando en la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno, lo del placer por leer los periódicos es algo que me queda muy lejos. De hecho, cada vez que tengo que leer un periódico mucho, qué disgusto me llevo. Pero bueno, es parte del precio que he decidido pagar, y intentando aportar el valor que yo considero que puedo tener a todo esto. Pero no hace poco, hace una semana, necesitaba salir de casa a airearme, y entonces fui a cumplir con el ritual, el mismo ritual de los periódicos, pero sin comprar los periódicos. Y aproveché que me fui a un sitio que estaba céntrico, de esos así un poco de señores mayores, y encima de una de las mesas vi que había una revista. No voy a decir el nombre de la revista porque seguro que algunos estaréis aquí, los que la publicáis, y los otros lo mismo sentís, no voy a decir el nombre, pero cogí la revista y me puse a leerla. Y después de un rato en el que te metes a leer esa revista, notas una sensación como que el tiempo se ensancha, que estás leyendo algo y que no hay nadie por ahí que te está diciendo desliza, que hay una noticia mejor después, que te vamos a dar una receta con la que vas a adelgazar que los médicos de España no quieren que te enteres. Y de repente el texto no son titulares, y de repente todas las preguntas que a medida que iba avanzando en ese texto yo quería investigar y contestar, me las iban contestando en una secuencia que me hacían comprender todo eso. Esa sensación de paz, ¿no? de volver a tener la capacidad de absorber la información para reflexionar como un ser humano, es una de las experiencias más gratificantes que he tenido en los últimos tiempos. Y entonces me dio por pensar por qué estaba yo tan convencido de que las revistas iban a ser críticas para la sociedad y también para la Administración General del Estado. Y creo que las revistas son una cosa que son fantástica, que es la conversación frente al griterío, el contexto, la profundidad, frente a que te asalten con otra cosa rápido y te distraigan la atención. Y cuando miras todo el contexto tecnológico, y no estoy diciendo que las revistas digitales no funcionen. De hecho, este corte que tengo en la nariz es por estar la noche anterior leyendo una revista digital en la que también estaba profundicé tanto que me quedé dormido y me metí un viaje con el iPad que casi me tienen que dar 2 puntos.
Entonces, viendo ese nivel de cómo se traslada la información, me di cuenta que va absolutamente en contra de todo el sistema mediático en el que estamos participando en la actualidad. Cuando ves las grandes plataformas, lo que se están convirtiendo muchos de los diarios, lo que vemos es que la gente lo que quieren estas plataformas es que leas más rápido y sobre todo en sus sitios durante más tiempo. Algo que en realidad lo único que les permite es meter o decir que tienen unas ciertas cifras de audiencia y que eso justifica una inversión. Y eso nos lleva un poco al contexto mío, ¿no? al contexto en el que también me toca esa pata de la publicidad institucional, en la que el gran desafío es cómo establecemos un método que sea realmente efectivo para la administración, para cumplir con la misión y el mandato que tiene, sin caer en todo ese sistema de asignación que ha venido sucediendo durante todos los tiempos. Es decir, ¿por qué la gente está tan loca? Porque leas mucho, pases mucho tiempo en sus sitios y que tengas mucha información. Quieren crear audiencias y que tengan muchas audiencias, porque nos hemos convencido que los sitios con muchas audiencias y con un montón de gente y con un montón de información es un sitio donde vas a poder tener más oportunidad de que te vea más gente y supuestamente que el impacto de publicitario sea mejor. Le estaba comentando a Yolanda cuando llegábamos que yo soy un freak en el cuestión del contenido. Quizás soy mayor, ¿no? Y a lo mejor ya soy un poco mayor y eso me lleva a que hay cosas que no soy capaz de dejar pasar. Y yo soy suscriptor, yo creo que desde el año 2000, de New Yorker. Esta marca sí la digo porque sé que aunque el grupo puede estar aquí, no compite en esta arena. Yo creo que en España son menos de 5.000 entre suscriptores y revistas que se venden ejemplares, con lo que es una gotita en el océano. Pero yo leo esa revista y cuando la analizas y ves qué es lo que es, que yo empecé a leer esa revista porque las portadas me parecían chulas, porque tocaban temáticas que no eran las habituales, empecé a coleccionarlas. Y yo debo tener entre mi casa y la oficina, imaginaros, 4 o 5 ejemplares mensuales desde el año 2000. Tengo un poco de Diógenes. Tengo una serie de posits que coloco en distintos colores para ordenarme 3 temáticas que me interesan. Me encanta la filosofía. Me gusta mucho el giro que dio el New Yorker a volverse más político, un análisis político, no de politiqueo, sino de político, de geopolítica, de por dónde van las cosas. Y me suelo guardar ideas marcadas en esas etiquetas para, al paso del tiempo, releerlas, seguir si están vigentes, ver cómo las uno con otras. Y de hacer ese ejercicio me empezó a salir muchas veces un anuncio en esta revista de una librería que se llama Green, que está en Brooklyn. Probablemente ese anuncio en papel es de los anuncios en papel que más he visto en estos últimos años, tanto que cada vez que visito Nueva York me voy a esa librería y me compro algún libro. Entonces digo, bueno, pues mira, al menos efectivos son, no es el anuncio efímero que te aparece en una página web y que no te vuelve a aparecer, no es el anuncio que se te mezcla en el ruido de las televisiones. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué más cosas podría...? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo me funciona? Y entonces empecé a ver, digo, bueno, y entonces si este modelo de revista que a mí me gusta es tan majo, vamos a compararlo con cómo es la industria, ¿no? Y sé que a lo largo de la mañana estáis viendo inteligencia artificial, de ir incluyendo contenidos, de ver cómo estamos más pegados a la actualidad, y imagino cómo ir dotando de cómo se enganche, ¿no? O generar más afinidad, más engagement con los lectores. Y entonces yo saco el marco teórico y empiezo a decir, bueno, pues vamos a hacer un análisis como medio moderno y ver cuáles son los resultados. Y me voy al New Yorker. Y digo, vamos a ver una revista que está centrada en una ciudad. ¿Qué impacto puede tener a nivel mundial? Porque el New Yorker nace como Nueva York, un poco un Estados Unidos un poquito gauche divin, de gente más progresista, un poco más intelectual, que ha ido cambiando su perfil, que toca temas como, sí, la política, que sí, hay muchas cabeceras políticas, como la economía, pero que entra en cosas como la filosofía, que entra en cosas como la cultura,
pero no necesariamente toda la cultura mainstream. Te empieza a hablar de movimientos fotográficos, te empieza a hablar de cómo determinados tipos de autores empiezan a encontrar su hueco en un mercado y tienen la capacidad de seguir creciendo, y de repente dices, vale, fantástico, o sea, hablamos de temas muy de nicho, resulta que hablamos de una localización que es muy lejana cara al contexto, de repente dices, y oye, pues hay que estar muy pegado a la actualidad, hay que ver cómo se hacen los artículos, y hay que generar mucho contenido, y por eso la inteligencia artificial nos va a ayudar. Y resulta que más o menos de media, un artículo del New Yorker tarda 3 meses en confeccionarse. O sea que pegados a la actualidad no están. Pero son artículos profundos, son artículos que construyen la respuesta en el orden, en la forma en la que el lector puede estar. Es una revista en la que un artículo puede tener 4, 5, 6, 7 páginas. Yo creo que me he leído algún artículo en el New Yorker más largo que la Metamorfosis, probablemente. Y de repente ves que no hay ni llamadas grandes a la acción, y ves que hay ilustraciones, y unas ilustraciones muy concretas que son sobre el humor y que no tienen que ver sobre nada. Tienes casi ahí una portada que necesitas hacer un estudio como ha hecho Rosalía de agiología ahora mismo últimamente para descifrar qué tiene que ver la portada. Y aún así te llama y digo, ¿y esto en realidad qué es? ¿Que hay alguien detrás que está pagando la fiesta y que es un enamorado del oficio y que es alguien que quiere que esto permanezca en la historia? Y de repente empiezas a mirar los resultados económicos y resulta que tienen un 5% más de suscripciones que las que tenían en uno de sus mejores momentos de crecimiento. Entonces eso me da por empezar. Entonces digo, revistas, sí. La revista yo creo que es un medio que es necesario. La revista es la reflexión y la discusión pausada frente al ruido de fuera, al estar pegado permanente. Es la profundidad frente al titular. Y eso es muy bueno, porque estando en este tipo de conversaciones, cuando de repente te aparece una pieza publicitaria, no estás en ese momento que te han aparecido 25 y tu cabeza, tu ojo, ha aprendido a filtrar y hacer una zona ciega del resto de los impactos. Estás en un momento de pausa en el que eres incluso capaz de dedicar unos segundos a esa pieza publicitaria. Leí hace poco que un ciudadano del siglo XXI recibe en un día más información que un ciudadano del siglo XIX en toda su vida. Pero resulta que era algo que se parecía. Antes hablaba sobre una persona que releía un número de una revista nacional durante una semana en el siglo XX, tenía más información que una persona en toda su vida en el siglo XIX. Lo que ha variado es que sí, tenés mucho acceso a la información, pero el conocimiento que se puede generar a esa información ha ido decreciendo. Nos estamos convirtiendo en señores que no recapacitan sobre la información, que la arquitectura de cómo se confecciona esa información nos obliga a reaccionar y no a pensar. Y teniendo todo esto en cuenta, y viendo que en la publicidad al final no hay que inventarse muchas cosas para medir, aunque todo el mundo quiere ir a las audiencias, en realidad las medidas clave son 3. Es la cobertura, es decir, a cuántas de las personas a las que quieres llegar eres capaz de llegar con un ejercicio de planificación. La frecuencia, el número de veces que tienes que ser capaz de darle la oportunidad a cualquiera de esas personas a las que te interesa que les llegue el mensaje, que pueda meter el mensaje, que lo pueda ver. Y la afinidad, es decir, ponerles en un entorno, para poder impactarles, donde encuentres en determinados soportes más personas de las que busca que las que tiene en la media del medio. Miraba y yo decía, oye, pues una de las cosas que ya estamos implementando y que vamos a seguir implementando aún más y que estamos cambiando la redacción para evitar que se lleve a que todas las cosas que tenemos que hacer tienen que ser por audiencia en el acuerdo marco, es que tengamos en cuenta esas variables. Y la afinidad, algo que un supuesto gran periodista decía que los necios de Moncloa habían incluido en uno de los planes de medios, señalando a unos medios que eran amigos, que en realidad era afinidad al plan, la afinidad publicitaria.
es algo que va a cobrar relevancia. Pero eso no es lo único. Teniendo un modelo que es difícilmente, o sea, en realidad no sois grandes empresas, todas, hay muchas que no lo sois, cuya principal barrera para subsistir es la económica y una de las principales vías de ingresos, aparte de los suscriptores, es la publicidad. Necesitamos analizar qué es lo que podíamos hacer desde la administración pública por vosotros, para que siga manteniéndose ese lugar en donde podemos impactar a la gente, a la ciudadanía, de la forma en la que la queremos impactar. Y entonces, tengo el gusto de comentaros que una de las cosas que vamos a incluir en el nuevo acuerdo marco, que desgraciadamente y por los plazos que tenemos en la Administración, y yo que vengo de la empresa privada y que me gusta ir mucho más rápido y que intento ser posibilista y que hay que explicar muchos temas técnicos a gente que en realidad no tiene mucha idea, pero algo que sí ya está y que va a estar es el 80% de la inversión de cuando salga el próximo acuerdo marco va a ir única y exclusivamente a medios que tengan responsabilidad editorial. Ahora mismo prácticamente el 50%, 56% de la inversión se estaba yendo a redes sociales, a gente que simplemente o crean o mueven información de la que no tienen responsabilidad editorial, a plataformas muy grandes de audio, a plataformas muy grandes de vídeo. Y no es que yo esté en contra de esos canales. Esos canales hoy en día son súper necesarios para llegar a la gente joven. Pero yo creo que tenemos que mirar el problema desde otra manera. Es decir, vosotros, como revistas, para dar a conocer parte de esos contenidos, ya estáis en esos medios sociales. Cuando yo vaya a hacer una campaña en la que tenga que tocar esos medios sociales, no lo quiero hacer de la mano de un algoritmo que está ansioso por condicionar que consuma mucha más información o que utiliza arterofilia emocional en los titulares para ganarme la atención. No. Yo lo que quiero es esa discusión, esa parte calmada, ese espacio para todo el mundo. Los mensajes de la Administración General del Estado, por lo general, deben interesar a todo el mundo, en particular a pequeños grupos. Entonces, el 80% de la inversión para dar espacio a cosas como el exterior, que también es necesario, o el cine, que tampoco tienen responsabilidad editorial, pero el 80% de la inversión va a ir a medios con responsabilidad editorial. Y si vamos a ir a redes sociales, queremos que sea a través de vuestras cuentas, de vuestras secciones, porque vosotros tenéis esas audiencias. Vosotros conocéis, habéis hecho esa labor que es súper difícil de no comunicaros, no de poder llegar y generarles una reacción a vuestros lectores. No. Esa conversación continua, esa selección, esa curación de los contenidos, ese trabajo, esa profundidad que permite que cuando se les impacte, el impacto sea mucho más amable. De poco nos siguen esos agregadores que de repente tienen miles de sitios y que te aparecen por no sé cuántas mil y que te van a dar supuestamente tal. Nuestra apuesta, en el caso este, yo creo que sois el arma secreta de los medios para poder llegar a la gente como lo que realmente, de la forma de la que realmente hay que llegar, es como personas adultas con las que se puede conversar, a las que se le puede explicar cosas y con las que se puede estar de desacuerdo o se puede estar de acuerdo con ellas. Y entonces me volví al tema hasta del café y era cuando pensé en estas cosas y digo, pues mira, de las pocas cosas que ya podía hacer en la conversación era, por un lado, dar este feedback, dar esta muestra de respeto. Hoy para mí es un día grande en Moncloa, hoy salir de mí, me miraban la gente tal, hoy hay rueda de prensa del Consejo de Ministros en Moncloa. Y me he ido cuando se iba a hacer la rueda de prensa, me miraban como diciendo, ¿a ti te ha pasado algo? Y digo, no, el golpe en la nariz solamente me ha hecho un poco de herida, no creas que me ha causado un shock. Pero creía que, por eso, primero, una muestra de respeto, una muestra de deciros de verdad que creemos en el medio, que vamos a intentar trabajar con todos vosotros cada vez más y mejor. Creo que hay que buscar mucho el contexto. Vamos a utilizar métricas que sí os dan hueco en las planificaciones, porque es necesario que os llegue la financiación. De la misma manera que digo que la publicidad institucional no es un regalo, no es una ayuda, y que tiene que haber ayudas de Estado, y eso es de otro departamento, que os permitan también mejorar, y yo creo que se está trabajando internamente para que tengáis herramientas que os permitan poneros al nivel de inversión tecnológica que vamos a tener que llevar. Yo creo que vuestro premio de la publicidad institucional es esa conversación madura. Y
Y pensando en eso, me había quedado, digo, pues hagamos el anuncio. Y para terminar, pues la única cosa que ya que me queda decir es que este pantano pues queda inaugurado, porque no sé qué más contaros.